esquemas de control. En ese contexto, esta sesión está ampliamente dedicada a hablar de controladores de cancelación y de manera particular 3 esquemas. Uno que se llama esquema de control de un paso o deadbeat, otro esquema que se conoce como controlador de Kalman y un tercero que es controlador de Alin. Dejaremos encargada la tarea número 3 con fecha también específica para este propósito, que tiene que ver con una experiencia interesante ya de diseño, al menos en simulación, pero diseño. Seguimos trabajando en eso. Para todos los esquemas que analizaremos a lo largo de esta sesión y la que viene, de hecho las 2 que siguen a esta sesión de hoy, utilizaremos ampliamente el esquema de un sistema de primer orden con tiempo muerto. Esto no significa, vaya, queremos evitar la pérdida de generalidad, que los esquemas de control que ahora mismo proponemos únicamente se enfoquen a este esquema o a este modelo en particular. Realmente el enfoque que pretendemos presentar es bastante amplio, puede usarse a cualquier otro modelo de un sistema. Sin embargo, en virtud de que lo que conocemos hasta este momento corresponde a un esquema de modelamiento gráfico que nos devuelve como resultado luego de una aproximación utilizando la transformada Z modificada este esquema que aquí se presenta, usaremos ampliamente para los diseños y pruebas de momento esta discretización. De hecho, en la tarea se les pide de cualquier forma trabajar con un modelo de un sistema que es distinto a este que clásicamente venimos usando. Muy bien. Dicho esto, entonces, ya conociendo la estructura, la función de transferencia, la ecuación de recurrencias para modelamiento y demás, hablemos un poquito de los controladores de cancelación, pero de manera particular, utilizando el enfoque clásico, seguimos todavía en control clásico, eso es muy importante recalcar. Todavía no hemos pasado a un enfoque de diseño de controladores utilizando técnicas de análisis de diseño moderno. En este caso, todavía manejamos diagramas de bloques y con los diagramas de bloques, funciones de transferencia. Entonces, el propósito o la propuesta de ahora es colocar el controlador en cascada, es decir, luego de la retroalimentación y el cálculo de un error específico, en cascada el controlador nos devuelve una acción de control, que tiene 2 propósitos. El primero, evidentemente y más común, que la salida refleje exactamente lo que proponemos en la referencia. Esto se llama seguimiento. Y lo siguiente es que dada alguna perturbación, normalmente las perturbaciones se pueden presentar en el lazo interno del esquema de control o también una perturbación modelizada a la salida. Imaginen un esquema de control de velocidad de un motor. Esto significaría como frenar el eje del motor, ya que ha alcanzado alguna velocidad específica, lo que se vería reflejado en una disminución de la salida, claramente verificable con el cálculo del error, porque se sentiría un error más grande al momento que se compara la salida con la referencia. Y para propósitos de robustez, típicamente los análisis se hacen con perturbaciones a la interna del esquema de control. Entonces, ahora bien, ya no desde lo tan clásico, esto empieza a ponernos ya criterios modernos. Los esquemas de control, esto es bien importante, buscan alcanzar típicamente 2 objetivos. Y estos objetivos vamos a empezar a diferenciarlos ampliamente en estas sesiones para llegar a los esquemas de control clásicos. A ver, permítame, perdón. Aquí está un poco raro como notarán, estoy trabajando ya no en LaTeX, sino en PowerPoint. Entonces me complica un poco a veces. Bueno, estos objetivos, el número 1 es un objetivo de regulación. La regulación clásicamente implica mantener el sistema en un punto específico de equilibrio. Dicho de otra forma, es mantener el sistema en un punto que previamente ha sido especificado sobre la referencia en este caso. Si hay una perturbación, que la perturbación dure poco, que la podamos aliviar y que luego de eso el esquema de control o el sistema retorne sobre la referencia.
Y número 2, seguimiento. Obviamente, el propósito de seguimiento tiene como objetivo, con error de estado estacionario igual a 0, seguir de manera fidedigna lo que al ingreso le pedimos que se refleje a la salida, sin incluso importar si se trata o no de una referencia constante. Llegaremos a un esquema de control que de hecho proponga esquemas de seguimiento sobre referencias no necesariamente de tipo escalón. Entonces, con eso en mente, analicemos este lazo de control ante estas dos propuestas. Primero, ante cambios de referencia, es decir, la función de transferencia y de z a r de z. Y al considerarse una teoría de control lineal, recuerden, aplica el principio de superposición, por lo que en principio podríamos analizar esta salida considerando que no existe perturbación. Únicamente esta función de transferencia es lo que nos interesa. Si utilizamos la fórmula de ganancia de Mason, que ya la hemos mencionado antes, entonces y de z entre r de z, básicamente ya vamos a la síntesis para irnos a lo que atañe, ¿no? Ganancia de trayectoria directa, gc de z por hgp de z. Obviamente el hgp de z corresponde al sistema con retenedor de orden 0 discretizado, o función de transferencia pulso, como ya lo hemos definido antes. Y esto entre 1 menos la ganancia del lazo. La ganancia del lazo es negativa, menos por menos más, y sería gc de z por hgp de z, y obtenemos la función de transferencia de la salida con relación a la referencia. Este modelo nos permite generar un análisis para cuestiones específicas de seguimiento. Ok. Veamos el otro caso. Cuando se presentan perturbaciones al sistema y dado que tuviésemos ya el sistema en algún punto específico de equilibrio. Consideremos para ese propósito que no existe referencia o aquí entra 0, ¿no? Entonces, y de z a p de z, que es la perturbación, algo parecido, ganancia de trayectoria directa, hgp de z, simplemente, y ganancia de lazo, sigue siendo 1 menos, aquí tenemos el lazo, menos por menos más, gc de z por hgp de z nos devuelve la función de transferencia. Hay dos funciones de transferencia, una que relaciona la salida del sistema en función de la referencia y una segunda que relaciona la salida del sistema en función de la perturbación. Los propósitos son diferentes. La idea es revisar cuál sería el efecto de un esquema de control específico para, primero, garantizar que la salida siga de manera específica la referencia, número 1, ese es el propósito de seguimiento. Y número 2, ya que se encuentra sobre una referencia o sobre un punto de equilibrio, que cuando se presente alguna perturbación, el sistema, a pesar de que se desvíe un momento sobre el esquema o sobre el punto de referencia o sobre el punto de equilibrio, sea capaz de limitar el efecto de la perturbación, atenuarlo y regresar sobre el punto de equilibrio. Entonces, para eso, considerando las dos funciones de transferencia, vamos a proponer un esquema de control. Primero, permítame retomar esto, el esquema de control, perdón, voy a venir a esta página. La función de transferencia que en principio habíamos hallado, y de z a r de z, que era con relación a la referencia, nos decía que era el gc de z, que es la función de transferencia del controlador, multiplicado por el hgp de z, que es la función de transferencia del sistema. Y esto dividido entre 1 más gc de z por hgp de z. Ahora bien, lógicamente lo que no conocemos aquí corresponde a la función de transferencia del controlador. Y es lo que pretendemos proponer como característica específica del diseño. Ahora bien, aquí viene algo bien interesante. ¿Cuál es la filosofía de un controlador de cancelación? Ahí les va, y es lo que de manera muy sencilla, casi teórica, vamos a proponer. Resulta que un controlador de cancelación tiene como propuesta hacer un cálculo bajo el supuesto de que conocemos la dinámica de la planta, y la dinámica de la planta es correcta, hacer una propuesta de cancelación de esa dinámica para generar una suerte de respuesta en función de un criterio específico de diseño atañado a la cancelación de esta dinámica. Eso quiere decir,
A partir de esta función de transferencia que habíamos analizado previamente, que es la salida en función de la referencia, sí, pasamos una multiplicación cruzada, ¿no? El denominador o la ecuación característica a este lado y r de z multiplicar de este lado. A partir de esto agrupamos y nos queda y de z igual a gc de z por hgp de z por r de z menos y de z. Ok, siguiente paso, de aquí despejamos el controlador. gc de z idealmente sería igual a 1 entre hgp de z. Noten que esta porción de aquí, esto, incluye en la dinámica del controlador la cancelación de la dinámica de la planta. Y además es importantísimo recordar que el esquema de control que estamos proponiendo involucra que el controlador está en cascada, que C de Z está aquí en cascada, y lo que enseguida pasa es que acá tenemos la dinámica de la planta del sistema. Luego aquí tenemos la salida, de momento no estamos mencionando la perturbación, pero en síntesis esto es lo que tendríamos, ¿no? Ahora bien, noten ustedes que si esto colocamos en serie o en cascada, haciendo un análisis sencillo de álgebra de diagrama de bloques, claramente la ganancia de esta trayectoria va a eliminar por completo la dinámica de la planta. O sea, únicamente nos vamos a quedar con esta porción de aquí, caracterizando una dinámica de respuesta del sistema. Entonces, si esto es lo que caracteriza la respuesta del sistema en un controlador de cancelación, es en donde se concentra, de hecho, la característica de diseño de estos esquemas de control que se conocen como controladores de cancelación. Puntos claves. Esta es la ecuación de diseño. Cuando vamos a diseñar un controlador de cancelación, exactamente esta es la ecuación de diseño que propone en su estructura cancelar la dinámica de la planta. Cosas importantes a mencionar a partir de esto. El modelo de la planta HGP de Z tiene un numerador, vamos a llamar B de Z, y un denominador. Ahora bien, el numerador y el denominador lógicamente tienen raíces asociadas. Este tiene raíces que se llaman ceros y este también tiene raíces que se llaman polos. Resulta que la inversión de 1 entre HGP de Z para incluir este modelo en la dinámica del controlador involucra que ahora los ceros de la dinámica de la planta se convierten automáticamente en polos del controlador. Eso limita muchísimo el campo o el ámbito de aplicación de esta metodología en virtud de que un sistema que no sea de fase mínima, ¿qué significa un sistema que no es de fase mínima? Básicamente que no necesariamente tiene sus polos y sus ceros dentro de la circunferencia unitaria, no sería susceptible de uso en el diseño de un esquema de control de cancelación, porque de otra forma, en caso de que incluyamos ceros de la dinámica de una planta fuera de la circunferencia unitaria, involucraría el diseño innegablemente de un controlador inestable. Y no es ese el propósito que buscamos, ¿no? Lógicamente. Entonces, ahora bien, siguiente paso. Si es que esto no lo podemos elegir, 1 entre HGP de Z proviene del modelo del sistema. No se elige, eso se conserva. Y la dinámica de respuesta para seguimiento de la referencia y para alivio o atenuación del efecto de la perturbación en el lazo de control. Entonces se propone lo siguiente, nada más una reescritura sencilla. Se divide entre R de Z aquí, 1 menos Y de Z entre R de Z, y para no modificar también el numerador entre Y de Z entre R de Z. Y esta es la ecuación de diseño final, en la que se puede notar algo bien interesante. Toda la dinámica del sistema, incluyendo los polos del controlador y potenciales ceros del controlador, tienen que ver con la definición de Y de Z entre R de Z, y a partir de 3 definiciones diferentes de Y de Z entre R de Z, se definen los esquemas de un paso o deadbeat, Dahlin y el controlador de Kalman que ahora mismo hemos mencionado. Listo. Considerando este esquema de control, no olvidar, entonces esta es la ecuación de diseño. Considerando eso y recordando que la función de transferencia Y de Z a P de Z era HGP de Z entre 1 más que C de Z por HGP de Z, reemplazamos ahora la ecuación del compensador del controlador para mirar cuál sería la respuesta del sistema ante perturbaciones. Hay que trabajar un poco este polinomio, esto es un manejo numérico simple, y llegamos a que Y de Z, P de Z, con este esquema de control usando la ecuación de diseño del controlador de cancelación,
es igual a HGP de Z, que multiplica a 1 menos Y de Z entre R de Z. Hay algún par de reflexiones asociadas a esta ecuación. Bueno, la más importante es que con esquemas de cancelación del sistema, resulta que la respuesta del sistema de control en lazo cerrado ante perturbaciones necesariamente responde con la misma dinámica de la planta. Noten ustedes. Cuando tenemos una perturbación, lógicamente lo que pasa es que la dinámica de respuesta está asociada a la velocidad de respuesta de la planta o del sistema en particular. Y es muy importante en este mismo contexto definir Y de Z entre R de Z de forma consistente, de manera que a pesar de que responda con la velocidad de respuesta de la dinámica de la planta, también sea capaz de atenuar su efecto en el largo plazo o en el estado estacionario. Dos reflexiones adicionales de esto. Los controladores de cancelación desde la perspectiva teórica para mí son maravillosos porque nos abren el mundo del entendimiento de lo que es regulación y seguimiento, porque de manera sencilla nos pone con un esquema de control basado en un esquema teórico, pero implementable, la posibilidad de implementar controladores con 2 grados de libertad. ¿Cuáles son esos 2 grados de libertad? Grado de libertad número 1, velocidad específica de respuesta ante cambios de referencia, y es lo que vamos a definir, y bueno, y el segundo grado de libertad corresponde a otra velocidad de respuesta con otra dinámica diferente para aliviar las perturbaciones asociadas al sistema que tienen esta dinámica en particular. Muy bien, antes de ir a los diseños, hay que definir algunas características de la especificación de Y de Z entre R de Z. Como ven, Y de Z entre R de Z define primero la atenuación de la perturbación en el lazo de control, número 1, y número 2, obviamente también define la característica de respuesta del sistema ante cambios de referencia. Entonces, para elegir Y de Z entre R de Z, que es lo único que elegimos como parámetros de diseño, se deben considerar ciertas características. Número 1, debe tener ganancia unitaria. ¿Y por qué es esto? Porque si tiene ganancia unitaria, primero, 1 menos 1, esto se hace 0, y eliminamos, en teoría, la perturbación del sistema, número 1. Número 2, si incluimos esta ecuación de diseño en el lazo de control y cancelamos la dinámica de la planta, al tener ganancia unitaria, lo que también propiciamos con esto es que exactamente lo que proponemos de referencia se vea reflejado en la salida. Listo. Luego, entonces, lo siguiente debe ser realizable. Porque si bien es cierto, es un controlador teórico y estamos cancelando la dinámica de la planta, no podemos pedir respuestas instantáneas. Eso no existe. Por lo que el límite de diseño más veloz que pudiésemos especificar para esta característica de controlador corresponde a mínimamente esperarnos una muestra. Es decir, una muestra de procesamiento, de adquisición de datos y de velocidad de respuesta, que sería el mejor esfuerzo, que se conoce como esfuerzo deadbeat. Bueno, y obviamente sería una muestra luego de que también pase el tiempo muerto del sistema. Entonces aquí tenemos Y de Z entre R de Z como definición mínima, Z a la menos 1 menos D. Esto sería lo mínimo que podemos elegir. Claro, también existen otras posibilidades que ya las vamos a analizar. Entonces, por favor, antes de ahora sí de ver los diseños, me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna pregunta. Entonces, para llegar a eso, se tiene que aplicar la superposición, así de primero apagamos la referencia para analizar el sistema, y ya después cuando hacemos ya la respuesta del sistema con ruido, no hay, o sea, ahí ya tiene que estar encendida la referencia. A ver, sí, voy a parafrasear a ver si es que lo entendí bien y si no, Jorge, me amplías la pregunta. Sí. Lo que sucede ahora es que desde el diseño, únicamente para generar la ecuación de diseño y el entendimiento teórico de lo que está pasando, se me ocurrió obviamente mencionar todo el bagaje, ¿no? Para llegar hasta este punto. Entonces, primero hallamos una función de transferencia que relaciona la salida en función de la referencia, y para entender que el propósito hoy sería alcanzar una referencia específica, luego esa referencia más adelante la vamos a llamar punto de equilibrio. A este propósito se llama seguimiento.
Obviamente, no tiene sentido. Si le pedimos 5, lo ideal sería que el lazo de control llegue a 5 unidades de lo que sea. Si le pedimos 10, que también alcance 10 y así nos iríamos. Ok, pero cabe que durante durante la transición incluso de seguimiento o ya sea que alcanzamos el punto de equilibrio, pueden haber perturbaciones en el sistema. Entonces, si ese es el caso, ya sea que se presenta mientras el sistema navega hacia una transición en la que pretende alcanzar otro punto de equilibrio u otra referencia, o ya sea que está en ese punto de equilibrio o de referencia, se presenta una perturbación esporádica o persistente, entonces la teoría también nos dice que debería el sistema aliviar esa perturbación. ¿Cómo lo hace? Bueno, con el esquema del control de cancelación, lo hace a través de una velocidad de respuesta asociada a esta ecuación. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, primero estudiamos la función de transferencia de la salida con relación a la referencia y luego de la salida con relación a una perturbación. Utilizando la salida, la función de transferencia de salida en función de la referencia, llegamos a esto, a despejar de esta ecuación teórica el controlador, un esquema de control. Y notamos que en esta ecuación, que esto es posible hacerlo en sistemas de control discreto. En sistemas de control continuo es imposible proponer esquemas de control por cancelación. No son implementables. Pero aquí sí, porque teóricamente contamos con este modelo y esto luego llevado a una ecuación de recurrencias es eso, ¿no? Una ecuación. Bueno, aquí básicamente notamos que se incluye la dinámica inversa de la planta en el controlador y lo único que queda por definir es esto de aquí, y de z entre r de z, que nos devuelve o nos devolvería posibilidades específicas de respuesta del sistema para cambios de referencia. Y vemos qué pasa cuando perturbamos o cuando analizamos el sistema con relación a una perturbación, resulta que tiene esta respuesta de aquí. Y esta respuesta está asociada directamente a la velocidad de la dinámica de la planta y obviamente también a y de z entre r de z. De hecho, mirando este resultado, notamos que sería importante que entre las definiciones de especificación de diseño, y de z entre r de z debería tener ganancia unitaria. ¿Por qué? Porque 1 menos 1, 0, y p de z multiplicado en este lado, evidentemente, significaría que tiene 0 ganancia y teóricamente estaríamos filtrando también una perturbación. Vamos a realizar algunas simulaciones para verificar este comportamiento, pero de momento lo que hemos intentado definir hasta este punto únicamente es el escenario de diseño y dejar claro dos cosas. Hay una ecuación de diseño del controlador de cancelación. ¿Cuál es? Es esta que está aquí. Esta es la ecuación de diseño, número 1. Y número 2, hay una velocidad de respuesta diferente a la de seguimiento de referencias, que es la velocidad de alivio o atenuación de la perturbación, que se muestra aquí, que tiene una velocidad distinta a la de cambios de referencia o de seguimiento en el controlador. Esto nos define de manera casi intuitiva dos cosas. Número 1, existen claramente dos objetivos en el diseño de compensadores o controladores en la práctica, no solamente en la teoría. El primero es la estrategia de seguimiento y esto tiene que ver con tener la posibilidad de cambiarnos desde un punto de operación a otro a través de cambios en referencia. Y número 2, regulación, que significa eliminar perturbaciones cuando hemos alcanzado algún punto de equilibrio o estamos en la transición a alcanzar el punto de equilibrio. Este es el primer punto específico importante que denota este esquema de control o esta teoría. Y el segundo punto específico tiene que ver con algo muy interesante, que es dejarnos la disponibilidad de entender que los controladores tienen grados de libertad. ¿Cuáles son estos grados de libertad? Se pueden identificar por las diferentes velocidades de respuesta que el esquema de control ofrece para cambios de referencia o para alivio de perturbaciones. Y particularmente este controlador lo hace, porque se van a especificar una velocidad de respuesta específica para seguir referencias, en este caso para el ejemplo de tipo constante, y una velocidad de respuesta cuando se presenten perturbaciones muy diferentes, que tiene que ver con la dinámica de la planta directamente. Ok, no sé si con eso, Jorge, pude parafrasear y explicar un poquito más No, acerca de sí, sí, sí quedó claro, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora bien, ya que están incluso definidas las características del y de z entre r de z,
Resulta que un par de autores propusieron especificaciones de Y de Z entre R de Z y usaron su apellido. ¿Qué tal que hubiésemos nosotros nacido antes, también lo hubiésemos hecho? Algo interesante antes de llegar a los diseños en cancelación es apuntar algo muy importante y lo mencionamos al inicio en el análisis de los esquemas de cancelación. Los ceros de la planta resulta que son polos del controlador. Eso es muy importante. Número uno. Si los ceros están fuera del círculo unitario, el controlador es inestable. Esto está puesto aquí de manera poco técnica. Que los ceros de la planta del sistema o del modelo del sistema estén fuera del círculo unitario, técnicamente desde el procesamiento digital de señales se conoce como sistemas que no son de fase mínima. ¿De acuerdo? Los sistemas de fase mínima son los que tienen polos y ceros dentro de la circunferencia unitaria y son susceptibles de diseños de cancelación, ampliamente utilizados en DSP. Si los ceros de la planta están cerca del círculo unitario, obviamente el contador tendrá oscilaciones porque estamos cerca de estabilidad marginal. Y aquí, a partir de lo que básicamente conocemos como modelo de la planta de primer orden con tiempo muerto, discretizado, utilizando la transformada Z modificada, se nota cuál es el cero, ¿no? En este caso, el cero está en menos B1 entre B2, y como B1 y B2 fue previamente estudiado, bueno, sabríamos básicamente como recomendaciones qué tiempos de muestreo podríamos utilizar para evitar sobreoscilaciones cuando se elija un diseño de cancelación asociado a una dinámica de una planta que pueda ser modelizable con este enfoque. Más adelante hablaremos ampliamente de los tiempos de muestreo. Para eso no hace falta una clase tipo DSP, no está prevista en el curso, pero es importante que conozcamos esos temas. Más adelante hablaremos ampliamente de este importante aspecto de diseño. Ahora, hablemos del controlador de un paso. Estamos ahora mismo vamos a hablar acerca de la discusión, pues, que en su momento estos autores analizaron, estudiaron y propusieron para reemplazar Y de Z entre R de Z en la ecuación de diseño. Recordemos la ecuación de diseño del controlador de cancelación. El controlador de cancelación, a partir de lo que hemos propuesto, es 1 entre la dinámica de la planta, HGP de Z, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por Y de Z entre R de Z, y esto dividido entre 1 menos, más, perdón, Y de Z entre R de Z. Creo que es menos aquí, perdón. Sí, sí es menos. Ah, ok. Par de reflexiones más. Normalmente la dinámica de la planta HGP de Z va a tener un numerador que es un polinomio y un denominador que es otro polinomio. Hemos hablado en los slides previos que este polinomio de aquí, que son los ceros de la dinámica del modelo, van a ser los polos del controlador. ¿De acuerdo? Es bien importante. No importa que de cualquier forma digamos, pero igual se van a cancelar con la dinámica de la planta, entonces no importa si estos son o no inestables. No, sí importa. Cuando le ponemos en el lazo de control y colocar aquí una dinámica inestable, directamente provoca una respuesta inestable en el lazo de control. Ok, entonces GC de Z, al final del día, tendría A de Z en el numerador, B de Z en el denominador, y esto es algo que no podemos elegir, pero que conocemos teóricamente porque somos capaces de modelizar el sistema, y esto multiplicado por Y de Z entre R de Z en el numerador, y 1 menos Y de Z entre R de Z en el denominador. Todo el rollo ahora está en definir Y de Z entre R de Z. Y dijimos, esto tiene que tener algunas características. Primero, tener ganancia unitaria, luego debe ser realizable, como mínimo deberíamos esperarnos una muestra de procesamiento y que también pase el tiempo muerto del sistema, por lo que en la acción sensata, la de mejor esfuerzo sería Z a la menos 1 menos D, donde D es el número de muestras que modelizan el tiempo muerto. Y de hecho, reemplazando esto aquí, se conoce como el controlador de un paso o controlador dead bit, que es lo que se presenta aquí. Ok, ahí está. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Considerando de forma simplificada, de momento, por favor, sin pérdida de generalidad, suponiendo que HGP de Z corresponde al sistema de primer orden con tiempo muerto, en el que el numerador es
z a la menos 1 menos d, que multiplica b1 más b2 z a la menos 1, y el denominador es 1 más a1 z a la menos 1, esta sería la ecuación de diseño final de un controlador de cancelación dead bit, así también se llama, o de un paso, listo, que en multiplicación tendría este polinomio de diseño. Claro, si no es un sistema de primer orden con tiempo muerto, y es otro sistema modelizado con otro enfoque diferente, entonces aquí lo que habría que actualizar es los polinomios del numerador y del denominador de esta porción de aquí. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro, por favor? Es muy importante recalcar eso para que no siempre digan, ah, ok, tomo aquí, reemplazo esto y ya está mi controlador. Teóricamente sí, para un controlador de primer orden con tiempo muerto, pero cuando no es uno de primer orden con tiempo muerto, pues obviamente lo que se propone es poner el modelo completo aquí y recalcular. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Está claro eso? Todo bien, profe. Perfecto. Bien, este es el controlador de un paso, o el controlador dead bit. Vamos a mirarlo. Yo tengo una simulación. Permítame ver, aquí tengo uno que se llama cancela.mdl. Este lo tienen ustedes también. Tienen esto de aquí. Vale, perdonen. A ver, Javier, adelante. ¿Alguna pregunta? Nomás, si le podría regresar un poquito a la presentación, me ¿Cómo faltó no? anotar algo de la ecuación final. Sí, de esa. Igual esto está ya está en la página del curso, ¿eh? Los slides, siempre. Bueno, si quieren entonces ya cámbiale. Perfecto. Igual, Gracias. bueno, al rato platicamos. Tengo toda la intención de hacer handouts de todo esto. Eh, Siempre su criterio de retroalimentación de las clases es importante para mejorar los materiales. Ok. Ustedes tienen este código en la página del curso. Se llama cancela.mdl. Realmente lo que tiene aquí como propuesta es un esquema de control discreto, que se puede actualizar utilizando los polinomios de resultado de cálculo. Por ejemplo, acá en tiempo continuo, noten ustedes, aquí tenemos tiempo continuo, está un numerador y denominador, 2 entre 15s más 1, ahí está, 2 entre 15s más 1, y el tiempo muerto, time delay 2, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo conocen brevemente, ¿verdad? No creo que hay mayor problema. Esto está en tiempo continuo, muy importante notar. Ok, aquí está la perturbación. Mire, este es del PDZ para hacer una prueba. La salida del sistema está por aquí y de aquí retroalimentamos el sistema, comparamos con la referencia y el error va a un controlador. Aquí hay una ecuación poco larga, pero esta ecuación en síntesis, bueno, de hecho es esta ecuación de aquí, 1 más a1 por z a la menos 1 y lo que está acá abajo es z a la menos 2. ¿Lo ven? Nada más está escrita. Aquí tenemos que modificar los polinomios del numerador y denominador. ¿De acuerdo? Y de hecho este es un controlador de un paso. Podemos hacer un run y mirar el resultado. Bien. Vamos a ver algunas características aquí que son relevantes. Primero, 2 segundos de tiempo muerto. En la línea de color pasan los 2 segundos. El tiempo de muestreo es importante mencionarles. El tiempo de muestreo se especifica aquí en el retenedor. 10 segundos. ¿Lo ven? Entonces, pasa los 2 segundos del tiempo muerto, 10 segundos hasta 12 de una muestra, y este es el tiempo que le toma al controlador en no hacer nada. Básicamente el tiempo que el controlador dice, ok, hasta ahí es lo mínimo, el mejor esfuerzo, y de aquí tengo que hacer algo entonces. Ya pasó el z a la menos 1 menos d, hasta este punto, y aquí el controlador hace algo, y ese algo es llevar el sistema sobre la referencia. Luego la perturbación, noten ustedes, se presenta a los 50 segundos. Entonces a los 50 segundos se presenta una perturbación. Esta perturbación saca el sistema del punto de referencia y el controlador entonces empieza a hacer algo. La señal azul es la señal de control. ¿De acuerdo? Entonces aquí el controlador empieza a hacer algo y ese algo es eliminar la perturbación, pero hay algo bien importante y lo vimos en la teoría de diseño. Por ejemplo, en este caso, en el dead bit, lo que hace es esperar que pase el tiempo muerto. Una muestra y entonces reacciona. Ese es el dead bit o de un paso.
Y verificamos que la perturbación en todos los casos, para estos diseños de los controladores de cancelación, responden con la dinámica de la planta. Aquí está, en esta ecuación. Y aquí se puede ver que la planta, 15S más 1, ¿cuál sería el tiempo de estabilización de la planta? Si tiene un tau de 15 segundos, más o menos, en un sistema de primer orden, está entre 3 y 4 taus. 3.5 taus, 4 taus, estaría más o menos entre 45 y 60 segundos. Pónganle la mitad de eso, bueno, entonces 55, 60 segundos. Si a los 50 segundos se presenta la perturbación y va a responder con la dinámica de la planta, a los 110 segundos aproximadamente, más un tiempo de muestreo 120, es cuando veríamos que se elimina la perturbación y esto es consistente con la teoría. Y se pueden notar las dos cosas que mencionamos. Esto es un grado de libertad porque tiene una velocidad de respuesta asociada a los cambios de referencia y este es el segundo grado de libertad porque tiene otra velocidad de respuesta asociada al alivio de perturbación. ¿Está clara esta explicación? Sí, profe, o sea, se ve claro. Muy bien, excelente. Este es el diseño del controlador deadbeat o de un paso, ¿de acuerdo? Se los dejo como ejemplo porque lo van a necesitar usar en la tarea. Descárguenlo, córranlo. Este diseño de aquí corresponde, sería bueno que lo puedan comprobar a esta planta de aquí, discretizada utilizando el enfoque que ya conocemos, el que se presentó en la primera lámina, ¿no? De aquí. K, en este caso sería 2, tau sería 15 y teta sería 2. Tiempo de muestreo 10 segundos y con eso se calcula A1, B1 y B2. Y dado que tenemos A1, B1 y B2, entonces, por ejemplo, reemplazamos aquí y tendríamos A1, B1, B2 y tenemos esta ecuación. Y es la que está propuesta en este punto. Muy sencillo para modelos directamente asociados a plantas con ese estilo. ¿De acuerdo? Eso para el controlador deadbeat. Hablemos ahora del siguiente esquema. Se llama controlador o diseño de Kalman. Ahí está. El diseño de Kalman propone algo diferente. La filosofía es bastante parecida a la del deadbeat, es decir, permitir que pase un tiempo de muestreo y un tiempo y el tiempo muerto y entonces tomar una acción de control para el seguimiento de referencia. Entonces dice, ok, reflexionemos sobre la dinámica de la planta, porque esta es la que cancelamos al final del día. La dinámica de la planta es z a la menos 1 menos d, b1 más b2, z a la menos 1, entre 1 más a1, z a la menos 1. Esto para una planta de primer orden con tiempo muerto. Si tuviesen otra planta, otro modelo, con otro polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador, el método es el mismo, ¿sí? Eso es muy importante mencionar. Entonces, otra vez hay que definir y de z entre r de z. Consideremos lo siguiente. Resulta que la planta es igual a b de z entre a de z, un polinomio en el denominador, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Y desde la respuesta, a ver si la planta, voy a hacer un dibujito aquí. Okay, ahí está la planta. Vamos a seleccionar otra herramienta de rayar. Entonces la planta sería b de z entre a de z. Y lo que nos devuelve como resultado, evidentemente, es la salida y de z. Y lo que le aplicamos, evidentemente, es la señal u de z, ¿no? Entonces, aquí claramente y de z entre u de z sería b de z entre a de z. La planta. Ok. Pero lo que necesitamos especificar era y de z. Entonces voy a aprovechar esta coyuntura y dividir y de z entre r de z. ¿Recuerdan cuál era la característica de esto? La característica de y de z entre r de z era que la ganancia sea unitaria. Entonces, para lograr ese propósito, primero pretendemos evitar que se modifique esto, ¿no? Permítame hacer paso a paso. Suponemos y de z entre u de z, que es igual a b de z entre a de z, ¿no? Ya quedó. No voy a modificar nada. ¿Qué tal si divido numerador y denominador y de z entre r de z? Así. No pasa nada. U de z entre r de z. No estamos modificando nada en absoluto. Y esto seguiría siendo b de z entre a de z. Es como dividir aquí entre 2
y entre 2, no pasa nada. Es como que aquí sí también pudiera dividir entre 2 y entre 2, no pasa nada, ¿no? No estamos modificando nada. Nada más que en lugar de dividir entre una constante 2, vamos a dividir entre el polinomio del numerador evaluado en z igual a 1, que ese es el equivalente a la ganancia de la planta. ¿De acuerdo? Entonces dividimos entre la ganancia de la planta y entre la ganancia de la planta y no estamos modificando absolutamente nada. Y con esta relación que se ve bastante obvia, dice, entonces resulta que y de z entre r de z puede ser igual a esto. Y ya está. ¿Y esto qué involucra? Noten ustedes. Esto de aquí. El mejor esfuerzo que habíamos dicho, z a la menos 1 menos d, y una dinámica adicional de los ceros. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esta dinámica adicional de los ceros? Que modeliza el tiempo muerto. Esto de aquí, si ustedes recuerdan, modeliza el tiempo muerto del sistema. Y tiene un efecto fundamental en el desempeño del controlador. ¿Por qué? Ok, aplicando esto a la ecuación general de diseño, b de z entre b de z evaluada en 1, sin pérdida de generalidad, entonces el diseño del controlador tendría ahora esto de aquí, esta ecuación, y para la planta de primer orden con tiempo muerto, este sería el resultado. Veamos la diferencia. Permítame, ya les indiqué cuál era el cancela.mdl. Yo tengo uno diferente hecho aquí, no es el que necesariamente se los compartí. Aquí dejé, miren, numerador, denominador, para que eso calcular por código. Voy a recalcular por código primero el dead bit. El resultado va a ser el mismo que vieron hace rato. Ahorita calculé un dead bit. Miren, aquí está el polinomio, el numerador y denominador. Eso es lo que se escribe aquí. El tiempo de muestreo es t, que viene de alguna propuesta de diseño. Y déjenme ver. Esto es lo que veíamos, ¿no? Tiempo muerto, tiempo de muestreo, respondo, perturbación, respondo con la velocidad de la dinámica de la planta. Ese es el dead bit. Ahora voy a aplicar el Kalman. Miren, aquí sí, llamé a Kalman. Obviamente no les quiero mostrar todavía el código, porque eso es parte de su tarea, pero es muy sencillo. Ahí está, es otro polinomio diferente. No, entre las ventajas de los esquemas de control discreto, recuerden, está en no modificar el lazo de control, sino únicamente modificar la ecuación. En este caso sería esto de aquí. Vamos a ejecutar y noten el desempeño. Bueno, primero, en la perturbación la respuesta es idéntica, pero acá hay algo bien interesante. Acá se ve que alcanzamos la referencia en z a la menos 1, una muestra, menos d, el tiempo de muestreo. Ya que incluimos en la dinámica del controlador simplemente algo más, que fue el z a la menos 1 menos d, y la dinámica del numerador, que modeliza el tiempo muerto. Y la respuesta es notable, sensiblemente superior a la de un dead bit, que este es un dead bit mejorado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Y vamos con el último diseño. El último diseño es el de Dalin. Vaya, el de Dalin es todavía más sencillo de entender, ya que hemos visto que es posible especificar y de z entre r de z y se devuelve diferentes respuestas para el cambio de referencia. Los cambios de respuesta en perturbación no se pueden modificar. En eso no hay nada que hacer. Entonces, la propuesta es la siguiente. Dice, ok, tenemos y de z, y de s entre r de s. En tiempo continuo vamos a especificar un controlador o una respuesta específica, ¿no? Yo normalmente no lo hago tan formal como aquí. Suelo usar un enfoque un poquito más simple. Primero, no es recomendable en la respuesta de seguimiento incluir tiempo muerto. Normalmente aquí ponemos tiempo muerto igual a 0. Voy a ir por la forma sencilla de diseñar y de z, r de z utilizando el controlador Dalin. Normalmente lo que haríamos ahí es, por ejemplo, decir, ok, resulta que desde el y deseado, o el g deseado le voy a llamar, voy a especificar primero, obviamente ganancia unitaria, no queremos, esa era una de las características de respuesta del sistema, ganancia unitaria, k igual a 1. Y luego de eso decimos, ok, entonces hay una velocidad de respuesta específica que queremos determinar en el esquema de control. Por ejemplo, acá, en el caso particular de esta simulación, la respuesta es de una muestra. Pero ¿qué tal si queremos responder con un tiempo de velocidad de respuesta de 20 segundos? Es decir, que venga hasta los 20 segundos y se parezca a un sistema de primer orden. Entonces ponemos aquí 20, S sin tiempo muerto, ¿no? 20S más 1. Esta sería mi respuesta deseada. Ok, esta hay que discretizarla.
no hay problema. Discretizado, C2D, Continuous to Discrete, GD, y el tiempo de muestreo. Por ejemplo, 10 segundos, ya está. Y este resultado de aquí corresponde al Y de Z entre R de Z. Esto que está aquí, tal cual. Tal cual, así como viene. Y de Z entre R de Z es esto que está aquí, este polinomio. Aquí está un poquito más extenso, pueden hacerlo así analíticamente. Yo normalmente uso el MATLAB directamente con el C2D. Y ya que tenemos especificada esa respuesta, por ejemplo, reescribimos este polinomio, esto y de z, r de z, habría que meterlo aquí en el cálculo del diseño, y obtener otro polinomio. Este es uno de los ejemplos, sin pérdida de generalidad nuevamente, para un sistema que tenga una respuesta parecida a uno de primer orden, y en la que podamos especificar un tau, una ganancia que igual a 1, y sin tiempo muerto, obviamente. Permítame mostrar la respuesta de un controlador Dalin. Es el mismo lazo de control. Miren, no voy a modificar esto, nada más ahora que voy a pedir el cálculo Dalin para este propósito. Ejecuto. Este tiene una velocidad de respuesta, si no estoy mal, de 25 segundos. Ya quedó el cálculo. Vamos a correr. Y miren, 25 segundos de velocidad de respuesta. Y en la perturbación no hay nada que hacer, ¿no? La perturbación responde con la dinámica de la planta. Pero estamos controlando con estos esquemas de control los grados de libertad del sistema. Parte fundamental para este diseño, obviamente, el modelo de la planta. Ok. ¿Alguna pregunta? Nada de momento. Muy bien. Hay una tarea. Claro, siempre están abiertos los espacios de asesoría, por supuesto, para que puedan hacer consultas. La tarea consiste en lo siguiente. Diseñar y simular los controladores de un paso, Kalman y Dalin con un tiempo de muestreo de 4 segundos para el siguiente proceso. Noten que este proceso es un proceso que se ve un poquito más complejo que un sistema de primer orden con tiempo muerto. Y no lo es a la vez. Tiene este sistema, muy importante, un polo dominante y un polo no dominante. Entonces les voy a pedir lo siguiente, por favor, hagan todo el cálculo del sistema, del diseño, considerando únicamente esto. Este es el polo dominante del sistema. ¿Por qué es el polo dominante? Está mucho más cerca del eje J omega. ¿Dónde está este polo en tiempo continuo? En -1 entre 9.2. Eso quiere decir que en el plano S, este polo es un polo real que estaría ubicado por aquí. ¿Y dónde está este otro polo de acá, de esta dinámica pequeña? Ese estaría en -1 entre 0.02, que eso da -50, es decir, este polo está muy lejos, no es un polo dominante, pero nada más queremos ver la efectividad del sistema cuando en un diseño de cancelación se incluye una dinámica no modelizada. Entonces, todo el cálculo y toda la implementación, por favor, la van a hacer incluyendo esto, y aquí pueden replicar los resultados directamente que vienen en los slides, porque conocen K vale 7, conocen conocen tau y conocen teta, y con eso pueden calcular A1, B1 y B2 de la planta para reemplazar en los controladores. Pero en la simulación, lo importante es que por favor incluyan, voy a abrir el cancela.mdl, disculpen un momento. Ustedes tienen en la página del curso. Entonces acá por favor van a incluir, obviamente, ¿no? Está haciendo el cálculo. Aquí sería 7, 9.2. Sería 7, 9.2. Ya quedó. Pero, además del tiempo muerto, hay que hacer algo más. A ver, voy a mover esto un momentito. Eso es, vendría aquí. Y tenemos una copia de esto. ¿Está? Habría que ponerle esta porción. 1 entre 0.02. S más 1. Creo que era 0.02. S más 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Así tendrían la modelación o la simulación completa. Pero en el cálculo, nuevamente recalco, únicamente utilicen esta porción del polo dominante. ¿Está bien? Ahorita revisamos
que efectivamente un polo dominante tiene características interesantes en la respuesta porque domina la dinámica de la planta. Hoy, bueno, en este caso ya es la variable del proceso o es la manipulación. Kalman y Dahlin, no, perdón, de un paso y Kalman no tienen especificaciones de diseño, pero el controlador Dahlin sí tiene especificaciones de diseño. Bueno, aquí les indica que utilicen el cancela.mdl para hacer este propósito. Y lo que van a hacer con el Dahlin es especificar la velocidad de respuesta o el tiempo de establecimiento del sistema en 25 segundos. Y debe de haberse una respuesta similar a la que se presenta aquí en pantalla. ¿Hasta cuándo? Bueno, la próxima semana, ¿no? El jueves, hoy estamos 10 de septiembre a las 23:59. Está abierto ya el espacio del curso, aquí en control computarizado, módulos, el material que ahora mismo estamos mirando, está aquí donde dice semana 5, unidad 5, controladores de cancelación, control de cancelación es el slide que estoy usando, tarea número 3, y aquí está el cancela.mdl. Si gustan le pueden picar a la tarea y también aquí viene especificado todo el detalle también de lo que hemos mencionado en los slides. ¿Ok? Creo que hasta aquí podemos, hasta aquí voy a